Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Amados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestros vidas, la palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. Hay una interrogante que debemos hacernos todos los creyentes. ¿La guerra es una señal de los tiempos finales? La mayoría de las personas dirían sin duda que sí, porque se habla de guerras y rumores de guerras, pero parece que ese dato es equivocado. Según la investigación de Charles Phillips y Alan Axelrod, han habido 1763 guerras desde que la humanidad tiene la escritura. Sin duda alguna, estamos en un estado constante de guerra. En todas las épocas estamos en guerra, si no es en este país, es en otro país, en este continente o en otro continente. De estas guerras, mis amados hermanos, 123 guerras se dan de carácter religioso o por causas de la religión. El hombre, mis amados hermanos, es una persona belicosa, problemática. Le gusta pelear, y cuando esta pelea es entre países, naciones o imperios, se le llama guerra. Si usted suma las guerras con la violencia que hay dentro de las ciudades y los países, podríamos decirse sin equivocarnos, el ser humano da miedo. Solo vive matando a su prójimo, solo vive afrentando a Dios. Esto es importante tenerlo en claro porque el día de hoy, con la bendición de nuestro Dios, vamos a estudiar el segundo jinete de la Apocalipsis. Y veamos este libro en Apocalipsis capítulo 6 del 3 al 4. Cuando abrió el segundo
sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Si la humanidad vive en estado de guerra, ¿a qué se refiere exactamente este texto? Para poder aclarar esta idea, primero entendamos qué significa la expresión caballo bermejo. El bermejo quiere decir color rojo y es tomado de un gusano, porque de este gusano se obtenía este color en la antigüedad. Cuando usted escucha la expresión bermejo se refiere a rojo. La palabra del Señor dice que Moisés abrió las aguas del mar bermejo, pero no porque específicamente se refiere a la sangre, pero es una alusión que en el día de hoy le damos a este segundo caballo. Teniendo claro que bermejo es el color rojo tomado del insecto del gusano con que se obtenía este colorante, veamos qué sucede. En el trono celestial, no el primer ser viviente, el segundo que está cerca a Dios, le dice a Juan, el escritor del Apocalipsis, y lo llama a ver algo. Le dice: ven y mira. Es decir, desde la puerta que está en el cielo, se le da la oportunidad de mirar lo que va a acontecer en el futuro. Y Juan ve un simbolismo. No es que él está viendo las tropas, ni ve los tanques, no. Él ve un simbolismo, y este simbolismo es un caballo rojo. Este caballo rojo, y el que monta este caballo, se le da poder para quitar la paz de la tierra. Me pregunta usted, ¿se le da poder para quitar la paz si vivimos en constante guerra? Vamos a ver a qué se refiere. Y que se matasen unos a otros, y se le dio gran espada. Este ser que ve Juan, que tiene poder para quitar la paz en la tierra, habla de una confrontación diferente a todas las que usted conoce. Veamos qué dice Jesús con respecto a esto. El Evangelio de Mateo, capítulo 10, del 34 al 36. Evangelio de Mateo, capítulo 10, del 34 al 36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Cuando te dicen que Jesús llega a un país, que hay un avivamiento y que hay paz, eso es mentira. Los días de hoy se nos dicen que vienen grandes avivamientos, y hay pseudo predicadores que hablan de que llega Cristo a Guayaquil, llega Cristo a Ecuador y va a venir la paz. Pero Jesús, ¿qué nos dice? Yo no vine a traer paz. Yo vine a traer pelea entre padre e hijo, entre madre e hija, nuera con suegra, por causa de la fe en el Señor. Atiéndame, mi amado hermano. Usted es creyente y los de su casa no. Y para los de su casa es agradable consumir licor, es agradable consumir droga, o para miembros de su familia es normal ser mujeriego o ser infieles dentro del matrimonio. Y esto causa divisiones, porque el cristiano servidor de Jesús está claro en su llamado. Debemos ser santos y apartarnos del pecado. Hay muchas guerras
que se dicen han sido por causa de Jesús. Y esto no es así. Hay 4 guerras que hubo en la Edad Media llamadas cruzadas, cuando Jesús no nos manda a obligar a que las personas sean creyentes a la fuerza, nos manda a predicar y a dar ejemplo. La guerra de que habla Jesús es una guerra futura por causa de la fe, cuando las huestes de Satanás, comandadas por el anticristo, van a atacar al pueblo del Señor. Veamos el libro de Génesis capítulo 6, versículo 5. Libro de Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esta guerra no se da porque Jesús vino a poner maldad en el corazón de los hombres. Está impregnada desde nacimiento. Desde que Adán peca, el hombre desea pecar. Muchos dirán: yo heredé de mi padre el pelo, yo heredé de mi padre los ojos. Nosotros heredamos de Adán el deseo de pecar, el deseo del mal, el deseo de la violencia. Cuando usted entiende esto, sabe que lo que está sucediendo en nuestra ciudad y nuestro país es resultado de los designios del hombre. Que el hombre ha querido hacer su voluntad y no ha tomado en cuenta a Dios. En pasados años se declaró que Ecuador era libre de toda religión y se prohibió en escuelas y colegios hablar de Dios. Tenemos las consecuencias. ¿Cómo sabemos que viene el tiempo de este caballo negro? Aunque parezca contradictorio, la señal de este caballo negro es la paz. Tiene que primero venir paz. Veamos primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3. Para que este caballo negro empiece a recorrer la tierra, tiene que conseguirse la paz, sobre todo en Medio Oriente, en Israel. El libro de Tesalonicenses nos digan que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Entendamos algo. Todo el mundo sigue su propia dirección. Un país invade a otro por tierra, por dinero, por petróleo, por diamantes. Pero va a llegar un líder que va a conseguir lo impensable, la paz del mundo. ¿A qué me refiero como impensable? Israel, el pueblo del Señor, no existía más que en la Biblia. Recordemos lo que vimos la semana anterior. En el año 135 fueron deportados. Y no había Israel. Hasta el 14 de mayo de 1948, cuando las Naciones Unidas aprueban que Israel regrese a su tierra, y el 15 de mayo, el siguiente día, el barco Éxodo llega al puerto de Jope, e Israel, como israelitas, regresan a su tierra. El milagro más difícil de cumplir se cumplió. Más difícil que resucitar un muerto, más difícil que abrir el mar, porque ellos están rodeados de ejércitos musulmanes, de pueblos muy violentos y belicosos, y regresaron a su tierra. Y el día de hoy viven en constante guerra entre musulmanes y judíos. Y la causa fundamental de estas batallas es Jerusalén, la cual, según el pueblo de Israel, es el centro del mundo. Donde quedaba el templo, queda el domo de la roca. Y el domo de la roca, como usted lo conoce, es el lugar donde, según el Islam, va a regresar Mahoma. Le pregunto a usted,
¿Usted cree que los musulmanes van a permitir que demuelan el domo de la roca? ¿Cuánta sangre cree usted que pasará para que suceda esto? Pero le comento que esto no va a suceder. Se va a conseguir esta paz, pero en tranquilidad. ¿Qué mecanismos hasta el día de hoy hemos visto? Porque estamos viviendo los tiempos del Apocalipsis. El primero, el ecumenismo. Todas las religiones llevan a Dios. Es decir, se nos quiere enseñar que el mismo Dios de los budistas es el Dios de los musulmanes y es el Dios de los cristianos. Entonces, si todos tienen el mismo Dios, ¿qué problema puede haber? Consiguiendo esto, hubo una encíclica del jerarca católico Isaac la Fratella Tutti, donde pide un gobierno mundial, una religión mundial y una nación mundial, todos sin fronteras. En el mes de febrero de este año, en Qatar, se inaugura la Casa Abrámica, donde se tienen las tres principales religiones en el mismo lugar de culto. ¿Cómo sabremos que este caballo de la guerra empieza a correr? Cuando se consiga la paz. Cuando se consiga la paz, vendrá el profetizado desde el Antiguo Testamento, el que se lo conoce como el asirio, como la bestia que sube del abismo. Y veamos cómo va a ser su llegada a Israel en el libro de Daniel, capítulo 11, 29 al 32. Libro de Daniel, capítulo 11, del 29 al 32. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque contra él las naves de Quitín, y él se contristará, y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Veamos algunas situaciones. Empieza diciendo que esta postrera venida no será como la primera. Este ser, que luego lo identificaremos, vendrá en actitud de guerra contra Israel. La primera venida vino en paz, pero la segunda será en guerra. Vamos a ir definiendo lugares geográficos. Dice que al templo señalado volverá al sur, es decir, es del norte de Israel, que hará según su voluntad y se enojará contra el pacto santo. Él tenía firmado un pacto con Israel y lo romperá. ¿Y qué va a hacer las tropas de él? Van a profanar el santuario de Dios, quitarán el continuo sacrificio. Recordemos que en el culto judío se deben sacrificar borregos, corderos, vacas, palomas, según el tipo de ofrenda. Es decir, en este tiempo va a existir de nuevo el templo del Señor en Jerusalén. Van a estar sacrificando continuamente. El anticristo, que es este ser, primero consigue la paz con Israel y firma un pacto. Luego sus tropas atacan a Israel, destruyen a Israel, entran al templo, quitan los sacrificios y ponen la abominación desoladora. Recordemos que en el culto judío tiene el patio externo donde se hacen los sacrificios, el lugar santo donde está la mesa y donde está el ábraco
y el lugar santísimo. En el lugar santísimo el anticristo se va a hacer adorar como Dios. Y ahí sí, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, porque él primero engañará al pueblo de Israel con este pacto. Yo le pregunto a usted que está sentado, si mañana llega un líder mundial que consigue la paz en el mundo, que judíos y musulmanes se lleven bien, y que el mismo Israel lo reconozca a Cristo, ¿qué pensaría usted? ¡Qué gran hombre! Este es un hombre venido de Dios, un hombre de paz, un hombre con mucha facilidad de palabra. Hemos visto a través de la historia que personas con facilidad de palabra han conseguido cosas increíbles, pero nadie como la palabra de este hombre que va a traer la paz en un mundo que siempre ha vivido en guerra. Este es el inicio del Apocalipsis con el segundo caballo, pero que luego va a sacar sus verdaderas garras. Y vamos a ver a qué nos referimos en el libro de Ezequiel, capítulo 38, del 1 al 6. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Meseg y Tubal, y profetiza contra él, y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Meseg y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todos en todo equipado, gran multitud de paveses y escudos, teniendo todos ellos espada, Persia, Cus y Fug con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Tocarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Le dice el Señor al profeta Ezequiel. Recordemos que Ezequiel era un sacerdote del Señor, joven, que estaba deportado en Babilonia. Y le dice: pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Primero definamos quiénes son los magogitas. También se los conoció por muchos siglos como los escitas, y es donde actualmente está Ucrania, Armenia y Kazajistán. Estos son los magogitas. Entonces, el anticristo es de este sector geográfico, Magog, y se le llama Gog. Gog es una palabra escita que significa techo, que quiere decir gobernante. Ahora sí viene la parte que nos debe preocupar. Príncipe soberano de Moscú y de los tubalí, que es lo que actualmente es Turquía. Meseg era una tribu que vivía en lo que actualmente es Moscú. Entonces, este señor que empieza en el sector de Ucrania, Armenia y Kazajistán, llega a ser gobernante de los turcos y de los rusos. Y le dice el Señor así: así ha dicho Jehová el Señor, yo estoy contra ti. Él entró a Jerusalén, hizo lo que quiso en el templo, se hizo adorar. Pero el Señor le dice: yo estoy contra ti. Oh Gog, príncipe soberano de Meseg y Tubal, y te quebrantaré, y te pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todos equipados, gran multitud. Un ejército multitudinario quiere destrozar por todo a Israel, pero no lo va a conseguir, aunque ya los ha afligido en gran manera. Hemos visto la semana anterior que el día de angustia de Jacob es el tiempo que el anticristo y sus países aliados van a perseguir a Israel. ¿Cuáles son los países
que están en esta coalición contra Israel. Persia, lo que ahora es Irán. Cus, lo que ahora es Etiopía. Fu, lo que ahora es Marruecos. Todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y la casa de Togarma. Hay muchas definiciones. Unos dicen que se refiere a los que están en lo que era Hungría, otros en lo que es Alemania. Pero entre Gomer y Togarma hay una aclaración de los confines del norte. Ucrania, Kazajistán, Moscú están al norte, pero aquí el Señor habla que Gomer y Togarma es de los confines del norte. Imagínense este ejército. Sería un ejército gigantesco. Pero ¿qué va a hacer el Señor con ellos? Ezequiel 38, del 14 al 16. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú, vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel, como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de tus ojos. ¿Cuándo va a suceder esto? Al cabo de los días, cuando los días sobre este planeta se acaben, va a suceder esto. Él dice que Israel habita con seguridad en su tierra. Obviamente no es esta época, porque Israel no está en paz. No está en paz. Y sabemos por los textos sagrados que el pacto santo va a conseguir la paz en Israel. Van a construir su templo, van a tener de nuevo su culto como en los tiempos del Antiguo Testamento. Y él los engaña y él rompe el pacto santo y vendrá de su lugar con todas sus tropas. Pero ¿qué dice el Señor? Que no fue por su voluntad. El Señor le dice, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan. Todas las naciones del mundo, cuando vean a un ejército tan poderoso, imagínense desde los confines del norte, un ejército que no tiene paralelo en la tierra, van a decir, van a destrozar lo que queda de Israel. Pero no será así. Veamos Ezequiel 38, del 22 al 23. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. El anticristo, comandando sus tropas, recibirán del Señor lluvias de granizo, fuego y azufre. Todos los pueblos enemigos de Israel van a ser masacrados por nuestro mismo Dios. ¿Qué podríamos concluir en este día? Que la humanidad siempre ha vivido de guerra en guerra, y que el segundo caballo del Apocalipsis, un caballo rojo, es la representación de la guerra final que vendrá sobre muchas naciones para destruir al pueblo del Señor. Que la primera señal de este caballo rojo es la paz. Israel vivirá en paz y quietud en su tierra. Y la paz va a ser conseguida por un hombre que viene de la tierra de Magog, lo que era el imperio escita. Actualmente los países que se encuentran ahí, Ucrania, Armenia y Kazajistán. Deben recordar que las 10 tribus de Israel fueron deportadas alrededor del río Gosén,
en el tiempo del rey Oseas por los asirios. Y lo que ahora usted conoce como Israel son 2 tribus, porque las 10 primero fueron deportadas. Les recuerdo esto porque el anticristo debe ser descendiente de judíos. Y las 10 tribus fueron deportadas a ese lugar geográfico. Cuando usted entiende eso, se da cuenta que con Dios no hay casualidades, que todo se arma como un rompecabezas perfecto. Perfecto y todo programado y cronometrado. Este ser va a ser príncipe soberano de Mesec y Tubal, lo que ahora es Moscú y Turquía, y va a comandar tropas de África, de Asia y de Europa para terminar de destruir a Israel. Pero del Señor viene lluvia de fuego y azufre y granizo para defender a su pueblo. ¿Qué nos enseña esto, mis amados hermanos? Que pase lo que usted esté pasando, la prueba o tribulación que usted esté pasando, Dios no lo ha olvidado. Por más grande que sea su enemigo, Dios está a favor de su pueblo. Y si Él va a hacer llover fuego y azufre contra los pueblos enemigos de Israel, Dios va a defenderlo a usted también. Si usted está atribulado en este día, recuerde que usted es pueblo del Señor. Recuerde que el Señor murió por usted. Y recuerde que si usted es fiel al Señor, Dios peleará por usted y la victoria es segura. Amén, hermanos.